¿Qué tal? Hola, Nuria Val, especialista en comunicación y RSC de Rastreator. Hoy vamos a hablar de deporte y bienestar laboral. Y la primera pregunta, muy directa, ¿el deporte es un bien necesario en el entorno laboral? Bueno, nosotros en Rastreator desde los inicios hemos apostado claramente por el deporte y sobre todo por fomentar al final un entorno laboral activo, ¿no? Para que los empleados, además de trabajar, pues, tengan otro tipo de actividades que les haga mantenerse activos y sobre todo pues eso, practicar deportes y hacer equipo al fin y al cabo. Lleváis unos mesecitos ya en Urban Sports Club. No sé si nos podrías explicar cómo fue ese proceso de sumaros a la plataforma y de incluirlo dentro de toda la oferta de servicios que tenéis para los empleados de la compañía. Claro, nosotros al final en Rastreator tenemos muy en cuenta la opinión de los empleados, lanzamos muchísimas encuestas para ver un poco, ¿no?, qué es lo que quieren, qué actividades prefieren y demás. Y una de las necesidades que vimos es que querían todavía más talleres y más actividades vinculadas con el deporte y sobre todo más aún a raíz del confinamiento, ¿no?, que estábamos todos ya un poco cansados de estar en casa. Y por eso, bueno, al tener esta alternativa que al final agrupaba opciones para todos los gustos vinculadas con el deporte, pues decidimos arrancar. Tenéis ping-pong, tenéis fútbol, me comentabas. ¿Qué ha cambiado la inclusión de la parte más de fitness y de todo el cada vez más amplio elenco de actividades dirigidas que tenemos? ¿Qué ha supuesto de cambio dentro de los trabajadores? Bueno, al final en Rastreator tenemos una cultura muy particular y hay una parte, ¿no?, que siempre decimos de ese salario emocional que es una realidad, y es que pues, los empleados tengan también alternativas de ocio en el que puedan distendirse un poco del día a día, del trabajo y practicar pues, otro tipo de actividades, entre ellas, como decías, ping-pong, clases de yoga, hay club de senderismo, un montón de historias alternativas para todos los gustos que bueno, al final hacen que el entorno laboral sea un poquito más agradable, ¿no?, y distendido. Antes comentabas que es una cuestión que está muy interiorizada dentro de Rastreator, el fomentar no solo el deporte, sino multitud de actividades, pero a título personal, ¿tú qué consideras que tiene de valor el fomentar el deporte dentro de la organización? Bueno, siendo realista, yo creo que es que todo es positivo, ¿no? Al final, fomentar un entorno en el que el empleado también sepa que hay más cosas, ¿no?, más allá de solo trabajar, que obviamente es un entorno de trabajo, pero bueno, que se puede también divertir, puede practicar deporte y fomentar esta vida activa, creo que es beneficioso para todos, empleados, empresa y en definitiva todos los que estén implicados. Hablamos muchas veces del deporte como bienestar físico. La pandemia nos demostró que también tiene un componente de bienestar psíquico y de hecho tú lo comentabas, ¿no?, que a raíz de la pandemia fue una de las razones por la que Rastreator se sumó a Urban Sports Club. No sé qué cambios de actitud o de bienestar habéis visto en los trabajadores o si al ya ser una constante ya es algo que vais viendo en el tiempo y sabéis que forma parte del ADN y que por lo tanto ya forma parte de lo que tiene que estar. Forma parte del ADN y sobre todo lo vemos en la buena acogida que al final tienen este tipo de iniciativas, ¿no? Nosotros dentro de lo que es la empresa hay actividades de diversos temas y todo lo que siempre tiene algún tipo de vínculo con el deporte, la vida activa y este tipo de cosas, pues siempre tiene muy buena respuesta por parte de los empleados y es, yo creo, diría, donde más gente al final se apunta, ¿no?, a participar y a formar parte de la experiencia. Más allá del impacto que pueda tener en el rendimiento de los trabajadores, que es otro de los elementos que se suele mencionar cuando se fomenta la práctica deportiva, no sé si a raíz de vuestra experiencia recomendarías fuertemente que otras empresas también se sumen a fomentar la práctica deportiva dentro de la organización. Yo creo que sin duda, ¿no? Al final, yo creo que uno de los problemas que a lo mejor pueden tener las empresas a la hora de decir, bueno, pues yo también quiero fomentar el deporte, ¿no?, y la vida activa con mis empleados, es decir, vale, ok, ¿por dónde empiezo? ¿O qué tipo de deportes pueden gustar más o menos? Pues al final con herramientas como esta, ¿no?, que aglutina un poco todos los tipos de deportes, tienes como una oferta mucho más sencilla para que al final, pues bueno, cada empleado se personalice su actividad física y al final que llueva a gusto de todos, ¿no?, como se dice. O sea que yo creo que este tipo de herramientas también facilitan muchísimo este tipo de actividades. Según la Seguridad Social, menos del 10% de los trabajadores practicaron deporte en su puesto de trabajo durante el último año. No sé por qué crees que es tan bajo ese porcentaje, si es por una cuestión de los propios empleados, si es porque las empresas no lo fomentan del todo. ¿Qué crees que hay que hacer para mejorar esos ratios? Bueno, yo creo que al final quien tiene que ponerse más las pilas en este caso son las empresas, ¿no? Son quienes al final tienen la batuta para fomentar que los empleados puedan hacer también deporte en el entorno laboral. Es como todo, si desde arriba no te dan ese empujoncito y no te animan ni te fomentan a que puedas practicar deporte o te den facilidades para ello,
muchas veces pues, bueno, no te animas tú por sí solo, ¿no?, a dar ese paso, por lo que las empresas fomenten la actividad deportiva en el entorno laboral yo creo que es imprescindible, y aunque cada vez ya, ¿no?, vemos que las empresas se modernizan más, en España todavía pues, hay mucho camino, ¿no?, por recorrer en este sentido. Mira, muy bien la reflexión que hacías, porque a veces se pone mucho el ojo fuera, cuando a veces es que si no viene desde arriba el fomentar la práctica deportiva, no acaba escalando abajo. No sé si en el caso de Rastreator ha sido muy importante la convicción dentro de la dirección de la compañía de que hay que fomentar la práctica deportiva. Sin duda, al final, en el caso de Rastreator, como te decía, tenemos una cultura muy particular, de la cual pues, estamos muy orgullosos y sacamos bastante pecho por eso mismo, porque todo el mundo en Rastreator, bueno, es una empresa en la que no hay despachos, todo el mundo somos iguales, y al final, si a alguien le apetece hacer algo, alguien tiene una idea, se lo puede proponer. Como decía, hacemos encuestas, ¿no?, a los empleados de, oye, ¿qué tipo de actividades quieres que fomentemos o que organicemos desde el equipo de Personas y Cultura, que al final es el equipo responsable de organizar todo este tipo de actividades, y todo el mundo, todos los empleados pueden proponer ideas o cualquier tipo de cosa para que al final nadie, ¿no?, se vea como afectado o señalado, de decir, joder, estoy en el entorno, estoy en el trabajo y están jugando al ping-pong, madre mía, esta persona no puede hacer bien su trabajo, ¿no? Al revés, o sea, nosotros, el CEO de Rastreator, por ejemplo, es el primero que de vez en cuando es como, venga, vamos a echar una partida de ping-pong abajo, porque tenemos como una sala, ¿no?, y para, pues eso, al final también las ideas y la creatividad, se necesita este tipo de breaks para seguir teniendo éxito, ¿no? Ahora, como en los entrenamientos, vamos a ir subiendo la intensidad y vamos a acabar con las dos preguntas difíciles. Rastreator es una compañía que ha apostado por fomentar el deporte estando en un contexto en el que se presupone que no hay muchos incentivos por parte de la administración a la hora de fomentar que las empresas prescriban el deporte en sus organizaciones. No sé si tú compartes el que faltan incentivos por parte de la administración y si eso debería ser un aliciente adicional, o por otro lado, ¿crees que las empresas realmente deberían creerse mucho más el que esta inversión es eso, es una inversión y no es un gasto? Bueno, yo creo que por un lado las empresas privadas al final tienen la potestad, ¿no?, y la fortuna de decir, bueno, pues yo quiero fomentar esto en mi empresa y por lo tanto al ser una empresa privada puedo apostar por ello, invertir en ello, y lo que tú dices es parte de un salario emocional que para nada es un gasto, sino al revés, una inversión que va a afectar en el estado de ánimo de los empleados. Y por otro lado, sin duda, creo que al final las entidades, en este caso públicas, pues lógicamente, cuanto más fomenten este tipo de actividades en el entorno laboral, más se va a normalizar, más van a apostar las empresas por ello, y al final pues más integrado va a estar, ¿no?, el mundo deportivo en cualquier tipo de entorno laboral, ya sea una oficina de 8 horas que podemos todos trabajar y sacar las cosas adelante y mucho más, pero oye, pues que si nos tenemos que bajar a jugar un partido de ping-pong, se puede, que si después me voy a echar una clase de boxeo, pues voy, o sea, al final yo creo que es una cuestión de ir cambiando un poquito mentalidades, ir introduciendo y atrevernos un poco más pues eso, a apostar por este tipo de herramientas y plataformas que al final lo que hacen es fomentar todo esto, ¿no? Ahora viene la última, que es complicada, pero es complicada porque exige concisión. Entonces, hemos hablado de que el deporte tiene muchas cosas positivas, pero yo te diría que en una sola palabra me concretes qué ha supuesto el deporte en el ámbito laboral en el caso de Rastreator. Desconexión. ¿Y en tu caso particular? Desconexión también, o sea, sin duda. Yo creo que es el único momento, ¿no?, en este mundo loco en el que vivimos, en el que dices, mira, ok, responsabilidades laborales, personales, se quedan atrás, empiezo mi clase de lo que sea y hasta que acabe, ni móvil, ni emails, ni familia, ni amigos, ni nada. Entonces, para mí la palabra clave es desconexión, sin duda. Pues con esta respuesta desconectamos. Espero que esta entrevista te haya permitido desconectar un rato del trabajo, así que muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.